Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios de la PAU de Física de la Comunidad de Cantabria correspondientes a la convocatoria de junio de 2025. En concreto, los del apartado 1, que con la nueva estructura de la PAU ya sabéis que son los de gravitación. El primero de ellos era la pregunta 1, que era de satélites. Veamos a ver lo que nos dice. La pregunta 1 nos dice si Corax es un satélite de Urano y la distancia entre ambos oscila entre 5,8 y 18,5 millones de kilómetros. El apartado A por un punto nos dice calcula el trabajo realizado por el campo gravitatorio en el tránsito del punto más cercano al más alejado de la órbita del satélite alrededor del planeta. Bueno, ya vemos una cosa, y es que este ejercicio no es de órbita circular. Es un ejercicio que tiene en cuenta que la órbita realmente es elíptica. Entonces tenemos Urano y tenemos una elipse alrededor, en la cual está la distancia mayor, ¿vale?, y la distancia menor. Ya sabéis, el afelio y el perihelio que estudiábamos cuando teníamos una órbita elíptica, ¿vale? Entonces, la distancia, la pequeña de las dos, vamos a llamarla R1, es 5,8 millones de kilómetros. Bueno, pues por 10 a la 6 kilómetros. Y la distancia mayor, la R2, es 18,5 millones de kilómetros. Entonces, lo que nos preguntan es, en el apartado A, que saquemos el trabajo que realiza el campo gravitatorio en ese tránsito, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, el trabajo entre 1 y 2 es menos la variación de energía potencial entre esos dos puntos, la variación de energía potencial gravitatoria. Eso quiere decir que va a ser menos la energía potencial 2 menos la energía potencial 1, ¿vale? Es decir, lo mismo que menos energía potencial 2 más energía potencial 1. Es decir, que necesitamos obtener la energía potencial en este punto que lo hemos llamado 2, en el más lejano, y en este punto en el más cercano que lo hemos llamado 1. Como sabéis, la energía potencial es menos g por la masa del satélite por la masa de Urano dividido de la distancia entre ambos. En la primera energía potencial, como que hay un menos y la fórmula va con un menos, tendremos un más g por la masa de Urano por la masa del satélite dividido entre la distancia 2. Y aquí tendremos un menos g por la masa de Urano por la masa del satélite dividido entre la distancia 1. Podemos sacar factor común a la constante de gravitación universal, la masa de Urano y la masa del satélite, que están multiplicando en los dos sitios, y nos quedará 1 entre R2 menos 1 entre R1, ¿vale? Ahora sustituimos los valores numéricos. 6,67 por 10 a la menos 11, ya sabéis que tenéis que utilizar unidades del sistema internacional, y la masa del satélite y la masa de Urano nos las da el enunciado del ejercicio. En el encabezado tenemos las constantes físicas que necesitamos. Entonces, la masa de Urano es 8,7 por 10 a la 25 kilos. Recordad que tenéis que utilizar unidades del sistema internacional. La del satélite Sycorax 2 por 10 a la 18 kilos. Y ahora, estos R1 y R2 hay que ponerlos en metros, ¿vale? Entonces ahora sustituimos el valor de la distancia R2, 18,5. Recordad que para pasar a metros multiplicamos por 1000, por tanto por 10 a la 9, menos, y en el otro tenemos 5,8 por 10 a la 9. Hacemos este cálculo y nos va a dar el trabajo entre 1 y 2, que va a ser igual a menos 1,374 por 10 a la 24 julios, ¿vale? Y con esto teníamos el primer apartado. En el segundo apartado, apartado B, nos dice en qué punto de la trayectoria del satélite alrededor de Urano será mínima la velocidad orbital. Vale. Cuando tenemos órbita elíptica, lo que sabemos es que la velocidad alveolar se mantiene constante. Esto quiere decir que en cada punto el producto de la velocidad, que ya sabéis que es la velocidad tangente a la trayectoria, ¿vale?, por la distancia al centro de giro, tiene que ser igual en cada uno de los puntos de esa trayectoria, ¿vale? Entonces, como tenemos que considerar los puntos 1 y 2, sabremos que, como este producto es constante, en aquel punto en el que la distancia sea mínima, para compensar la velocidad debe ser máxima, ¿vale? Entonces, en la R más pequeña de todas, que es la R1, es el punto en el cual la velocidad será máxima. Y podemos decir exactamente lo contrario, que en aquel punto en el cual la distancia sea máxima, la velocidad será mínima, para que el producto se mantenga constante. Como lo que me preguntaban es en qué punto la velocidad es mínima, diremos que la velocidad es mínima en el punto
con mayor separación, o sea, cuando la distancia vale R2. Y no nos preguntan el valor de la velocidad, solo nos preguntan en qué punto es mínima, por tanto ya estaría. Por último, en el apartado C sí que nos preguntan la velocidad orbital mínima referida al apartado B, sabiendo que la energía mecánica del satélite es menos 4,8 por 10 a la 23, ¿vale? Necesitábamos un dato más para poder sacar la velocidad mínima y ahora nos dan el dato, que es la energía mecánica. Ya sabéis, la energía mecánica de un satélite es constante, la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces podemos escribir que la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética, ¿vale? Entonces esta energía mecánica vale menos 4,8 por 10 a la 23, ya está en julios, unidades del sistema internacional. Pues sustituimos la energía potencial, ya sabemos la expresión que tiene, estamos considerando el punto 2, ¿vale? Entonces metemos los valores del punto 2, menos G por la masa de Urano, por la masa del satélite y entre R2, esa es la energía potencial del punto 2, la cinética es siempre positiva, ya sabéis, un medio de la masa del satélite por la velocidad del punto 2 al cuadrado, y eso tiene que dar menos 4,8 por 10 a la 23. Lo único que desconocemos de esa igualdad es el valor de la V2, pues vamos a ir sustituyendo lo demás, ¿vale? Entonces vamos a ir sustituyendo los valores que tenemos. Un medio por la masa de Sycorax, que hemos dicho que es 2 por 10 a la 18 por V2 al cuadrado. En el otro término tenemos menos 4,8 por 10 a la 23 y pasamos sumando más 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de Urano, que hemos dicho que era 8,7 por 10 a la 25 por 2 por 10 a la 18 y dividido de 18,5 por 10 a la 9, que es la R2, ¿vale? En metros, ya sabéis, siempre unidades del sistema internacional. Bueno, aquí juntamos todo esto, lo metemos en la calculadora, ¿vale? Este 2 con este 2 los podemos quitar, dividimos entre 10 a la 18 y hacemos una raíz cuadrada, ¿vale? Eso es despejar. Y si lo hacéis, os queda que la velocidad en el punto 2 es 383. Con 85 ya sabéis que siempre hay que escribir las unidades, son metros por segundo, unidades de velocidad en el sistema internacional. Y de esta forma resolvíamos la pregunta 1. Veamos ahora la pregunta 2. Nos dice que un cuerpo de masa m1 igual a 10 kilos está fijo en el punto 4 menos 3 y nos piden el campo gravitatorio en el origen de coordenadas y la fuerza de un cuerpo de masa 5 situado en el origen de coordenadas. Bueno, vamos a empezar haciendo un dibujo. El campo gravitatorio producido por la masa 1 es un vector cuyo sentido es hacia la masa 1 y cuya dirección es la que une el origen de coordenadas con la masa 1, ¿vale? Entonces vamos a llamar a eso G sub 0, que es el campo en el punto origen de coordenadas, ¿vale? Bueno, pues G sub 0 va a ser G por la masa 1 entre la distancia que hay entre 1 y el origen al cuadrado y por un unitario en la dirección de 1. Ya sabéis que yo no pongo el menos, porque el menos lo pongo implícito dentro del vector, ¿vale? Pero vamos, que podéis poner el menos, pero entonces el vector será el vector opuesto. Vale, entonces, G ponemos 6,67 por 10 a la menos 11, la masa 1 es de 10 kilos, y la distancia, pues la tendremos que sacar aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a ver en qué están dadas las cotas, ¿vale? Eso es una fuente de errores típica. La cota está dada en metros, ¿vale? Pues si la cota está dada en metros, y aquí tenemos 4 y aquí tenemos 3, pues será raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 5 metros, ¿vale? Entonces tenemos aquí 5 al cuadrado. Y nos falta el vector unitario. Entonces, ¿cómo sacamos el vector unitario? Fijaros, aquí tenemos un ángulo alfa. El vector unitario va a ser coseno de alfa positivo porque va hacia la derecha y en la proyección vertical va hacia abajo negativo, pues menos seno de alfa negativo, ¿vale? Entonces, ¿quién es el coseno de alfa? Coseno de alfa, cateto contiguo entre hipotenusa, 4/5 por i, y el seno es 3, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, 3/5 por j, ¿vale? Bueno, pues eso que da, eso da 0,8i menos 0,6j, ¿vale? Entonces, si eso lo juntamos, pues nos va a quedar, y recordad, siempre unidades, newtons entre kilogramo. Y de esta forma tendríamos el campo gravitatorio. El apartado B nos dice cuánto valdría la fuerza sobre una masa de 5 kilos colocada en ese punto. Bueno, pues la fuerza, ya sabéis que es la masa que ponemos en el origen de coordenadas por el campo en el origen de coordenadas, el campo gravitatorio. Entonces la masa es de 5 kilos, pues multiplicamos 5 por 2,1344 por 10 a la menos 11 y menos 1,6008 por 10 a la menos 11 j.
Entonces, evidentemente, si multiplicamos kilos por newtons entre kilogramos, nos va a quedar newtons, unidades de fuerza, 1,0672 por 10 a la menos 10 y menos. Por último, en el apartado C nos dicen, se pretende alejar el segundo cuerpo, el de los 5 kilos, ¿vale? Transmitiéndole una velocidad de 10 a la menos 2 milímetros por segundo, según la dirección que une ambos cuerpos. Aquí tenemos la M1 y aquí tenemos la M2, ¿vale? Y nos dicen, haya la distancia máxima a la que llegará el segundo cuerpo con respecto al primero, ¿vale? Que la velocidad final que adquiera el cuerpo, ¿vale? La velocidad final que adquiera el cuerpo nos dicen que es de 10 a la menos 2 milímetros por segundo, ¿vale? Bueno, eso lo vamos a tener que cambiar de unidades, ¿vale? Entonces lo primero que podemos hacer es cambiarlo de unidades y decir que 10 a la 3 milímetros es 1 metro, ¿vale? Entonces ahora tenemos 10 a la menos 5 metros por segundo, ¿vale? En cuanto tenemos eso, lo que tenemos que plantear es que el trabajo, ¿vale?, es la variación de energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cuál es la energía cinética inicial? Cero, porque la masa que habíamos colocado aquí, la de 5 kilos, inicialmente estaba parada, estaba quieta, no estaba en movimiento, pues cero, ¿vale? Entonces, el trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética, por tanto, energía cinética final, porque la inicial es 0, 1 medio por la masa 2 por la velocidad final al cuadrado. O sea, 1 medio, la masa de 5 kilos y la velocidad es 10 a la menos 5 al cuadrado. Eso quiere decir que el trabajo que hay que suministrar es de 2,5 por 10 a la menos 10 julios, ¿vale? Entonces ahora que tenemos el trabajo, lo que nos preguntan es ¿a qué distancia? Bueno, pues el trabajo es menos la variación de energía potencial. El trabajo es variación de energía cinética y menos variación de energía potencial, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que es menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y estamos hablando en este caso de energía potencial gravitatoria. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a menos la masa 2 por el potencial final menos el potencial inicial. Entonces, ¿cuál va a ser el potencial final? Va a ser menos g por la masa 1 entre la distancia a la que nos vamos a encontrar al final, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el potencial inicial? Menos por menos más, g por la masa 1 entre la distancia a la que estamos, a la que nos encontramos al principio. Eso es el trabajo que hemos dicho que es 2,5 por 10 a la menos 10, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿aquí qué podemos hacer? Podemos sacar factor común g por m1. Entonces nos quedaría menos 5 por 6,67 por 10 a la menos 11, que es la g, por la masa 1, que era la que teníamos aquí puesta, que era de 10 kilos, ¿vale? Y entonces nos ha quedado 1 entre la distancia inicial, que es 1/5, que es la distancia que teníamos al principio entre la masa 1 y la masa 2, que es la que estamos desplazando, esa va positiva porque tiene delante un más, menos 1 entre la distancia final, que es la que nos están pidiendo, porque nos están pidiendo hasta dónde va a llegar la masa 2 cuando le aplicamos o cuando llega a tener esa velocidad final, ¿vale? Si eso le ponemos que tiene que ser igual que 2,5 por 10 a la menos 10, podemos ahí despejar la RF. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Fijaros, tenemos 1/5 menos 1 entre la distancia final, que es lo que nos piden, y aquí vamos a tener 2,5 por 10 a la menos 10 dividido de menos 5 por 6,67 por 10 a la menos 11 y por otro 10 que tenemos aquí, ¿vale? Entonces ahora, si hacemos eso, vamos a pasar el 1/5, que aquí es positivo, para ir restando, y entonces nos va a quedar 1 entre la distancia final, ¿vale? Y en el otro lado nos queda menos 0,125. Por tanto, para despejar los menos los podemos quitar y el 0,125 pasa a dividir y 1 entre 0,125 nos queda 8 metros. Y con esto hemos sacado la distancia a la que se encontraría la segunda masa de la primera después de haber aplicado esa velocidad, de haber llegado a tener esa velocidad final que decimos. Y de esta forma se resolvían los ejercicios del apartado 1 correspondientes al bloque de gravitación. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo.